y esperamos un minutito. De acuerdo, esta es la sesión número 2 de viticultura y enología. El día de hoy vamos a ver la anatomía de la vid, principales características de cultivo y enfermedades. De acuerdo. Vamos a... pero antes, recuerden que les había comentado que el tema de varietales yo lo voy dando muy paulatinamente. Voy presentándoles de 3 en 3 uvas, ¿no? Entonces vamos a empezar con eso. Les voy a presentar tres varietales, ahí para que vayan anotando las características de cada una y su importancia. Vamos a empezar con algunas uvas de las más clásicas. A ver, déjenme hacer tantito zoom acá. Okay. Blanca, ¿qué pasó, Blanca? Disculpe otra vez. Bueno, Sí. la cuestión es aquí que si lo estuve platicando con una compañera, que si podíamos hacer, no sé, un grupo de WhatsApp, por lo tanto que es que nada más somos 5 personitas, contándolo usted seríamos 6. Entonces no sé si hay algún problema de que hagamos un grupo en el cual estemos los 6 por si tenemos alguna duda de algún trabajo o así. Ok, híjole. Yo normalmente no armo grupos porque tengo un chorro, ¿no? Para mí es muchísimo más fácil que yo los pueda atender por correo. Si es el caso, que ustedes lo armen sin problema y que yo nada más me quedé con el contacto de una de ustedes. Eso sí, eso siempre que quieren hacer un grupo, porque luego, híjole, se me llena, pero de mensajes de una forma, híjole, ¿cómo decirlo de una forma bonita? Muchísimos mensajes. Pero sí, Sí. está bien, profe. Sí, de hecho, yo estoy de acuerdo con la compañera, porque sí, como nos comenta que es por parte de su correo y todo, pero luego si andábamos así como que con la dudita o algo, y pues nos da penita, ¿no? Con ustedes, mandarle un Claro. mensajito. Entiendo perfectamente, pero yo sí me limito a únicamente utilizar el correo. Ya si ustedes lo arman, nada más me pasarían el número de una de ustedes para ponerme en contacto y ya que una de ustedes lo haga saber a todo el grupo. Para que si yo no me sature de un montonal de grupos, es que ya tengo un chorro y no quiero tener más. Discúlpeme, ¿va? Pero de cualquier manera, si me mandan correo, yo casi lo contesto a la brevedad, ¿eh? Solamente que esté en clase, pues ya nada más en lo que termina la clase y reviso el correo. Pero yo continuamente estoy revisando lo que ustedes me escriben, ¿eh? Si tienen ahí dudas, sin problema me lo hacen saber. Y entonces, vamos a platicar de las uvas. Está padrísimo. Está padrísimo. Son un montonal, ¿no? Les voy platicando. Son aproximadamente como unas 6,000 uvas las que únicamente se utilizan para la elaboración de vino. Obviamente, dentro de las más clásicas, se limita a un grupo muchísimo más cortito en número. Estamos hablando dentro de las más clásicas, deben de ser unas 25, más o menos, ¿no? De las que la mayor proporción de los plantíos representa para la vitivinicultura, ¿no? Son uvas clásicas en general porque, por distintas características, ¿no? Vamos a ir viendo cada una y se van expresando de distinta forma. Hay unas que son muy delicadas, otras que se adaptan a distintos tipos de suelos y climas, y pues cada una tiene su personalidad. Al final, lo que se busca es que se exprese directamente la personalidad de estas uvas. ¿De acuerdo? Voy a empezar por presentarles a esta belleza de uva que es la Chardonnay, ¿sale? La pronunciación es Chardonnay, que está en francés. Es una uva francesa, principalmente con una expresión en la Borgoña, ¿sale? Es considerada la variedad más elegante del mundo por términos de equilibrio, ¿no? Y, y la expresión de sus características organolépticas. Principalmente tiene expresión en esta parte de Francia gracias a la climatología. En muchos vinos de Europa, no se suele mencionar la uva, ¿no? En las etiquetas de vino, como a diferencia de otros países que se dedican a elaborarlos, que sí mencionan, que te va a decir que es Chardonnay o que te va a decir que es Cabernet Sauvignon, etcétera, ¿no?
Acá en el viejo mundo, pues está más regido se preocupan más por la terroir. ¿Recuerdan este tema de terroir que vimos la clase pasada? Para ellos es más importante que la uva. Y como sus vinos suelen tener denominación de origen, pues parte de la denominación de origen es una materia prima en específico. Por lo tanto, en la Borgoña tiene una gran expresión la uva Chardonnay. Si ustedes se encuentran con un vino de la Borgoña, es raro que les vaya a decir la uva, ¿eh? Es muy raro. Sí ha de ver algunos poquitos, pero raro el vino que lo dice. Si ustedes se topan con un vino de la Borgoña, es Chardonnay, ¿sale? Blanco, hablando de vinos blancos, ¿sale? Muy bien, como en el caso de vinos de la Borgoña, como ejemplos son el Chablis, los Le Montrachet o los Polyfuset, que se elaboran en esta región de Francia. También en una región muy importante de Francia, es la región de Champagne. La uva Chardonnay también se utiliza para la elaboración de champán. Es parte de la mezcla. Y de una vez se las voy a compartir y les voy a pedir que por favor lo anoten. La mezcla para hacer champán está compuesta de una uva blanca, que es esta, y dos uvas tintas, que es la Pinot Noir. Les voy a poner en el chat. Está en francés. Pinot Noir. Esperen un tantito. Se le bajó la batería a mi mouse y estoy aquí con el gesto del lap. Ok. Pinot Noir. Y Pinot Meunier. ¿Sale? Mezcla para hacer champán, tatúensela, ya así grábensela como sus apellidos, que no se les olviden nunca, que se utilizan 3 uvas para la mezcla. La Chardonnay, la Pinot Noir y la Pinot Meunier. Mezcla para hacer champán. Ojo, de una vez les voy a compartir otro dato importante. Si el champán se denomina Blanc de Blancs, está hecho principalmente con la uva blanca, que es la Chardonnay, ¿sale? Chardonnay. Pero si es un Blanc de Noirs, el Chardonnay Blanc de Noirs se elabora con las uvas tintas, con la Pinot Noir y con la Pinot Meunier, ¿sale? Puede tener una mezcla de las tres. Si es Blanc de Blancs, principalmente es Chardonnay. Y si es Blanc de Noirs, está hecho principalmente con las uvas tintas. ¿Va que va? Entonces, Chardonnay para la producción de Blanc de Blancs, y en general puedes elaborar un champán con la mezcla de las tres o con una proporción de porcentual de alguna, lo que quiera manejar el enólogo, ¿no? Eso es lo importante, es una belleza esta uva, es muy elegante, tiende también a tener mucha expresión en distintos países. Se adapta a distintas climatologías, a distintos tipos de suelo, y eso puede hacer que cambie un tantillo, ¿no? O sea, que cambie un poquito su personalidad. Pero en general, suele ser con una buena cantidad de acidez, ¿no? Que es parte de la frescura que lo caracteriza, tiene muy buenos aromas, un equilibrio en general entre sus características, lo que lo hace también ser muy elegante. Muy bien, ahí está la uva Chardonnay. Voy a continuar con la Sauvignon Blanc, ¿sale? Esta también es una uva francesa. La mayoría de las uvas en general tienen un origen ya sea francés o italiano o español. La mayoría, ¿no? Provenientes principalmente de Europa. Entonces, es importante que ustedes reconozcan la pronunciación tal como es, porque pues eso da categoría, ¿no? Al momento que uno se presenta como experto en vinos, parte de ello es conocer toda esta cultura, ¿no? Y van a irlo conociendo conforme van teniendo esta de viticultura y enología y los vinos del mundo. Pero si tienen duda, o sea, yo no les voy a dar clases de francés porque no soy maestro de francés, pero le puedo dar ahí unos tips para que ustedes les facilite un poquito a lo mejor la pronunciación o que sepan pronunciarla, ¿sale? En el caso de las francesas, que la mayoría son francesas, ¿sale? Entonces es Sauvignon Blanc, ¿sale? Blanc, así como si fuera con una O, Blanc. Muy bien. Esta es una uva igual, que se adapta a muchos suelos, muchos climas, pero en general esta uva no es tan elegante, sino que tiene una potencia y intensidad
en varias de sus características. Entre sus colores, tiene mucha expresión en color. Aromáticamente también es muy potente en aromas, pero en boca es más disparatada, como a diferencia de la Chardonnay. La Chardonnay tiende al equilibrio, ¿no? Así como la delicadeza, la frescura, suavidad, ¿no? Por eso es elegante. Tiene una expresión muy elegante. En este caso, estamos hablando de que la palabra como tal, Sauvignon, significa salvaje. Entonces, así es como también se comporta en boca. El hecho de que sea salvaje y que tenga estas características disparatadas ayuda directamente para la conservación del propio vino. Hay características en el vino que pueden darle oportunidad al vino de ser más longevo. Recuerdan que vimos esta gráfica que les hice de los seres vivos. Pues hay características en el vino que puede ayudar a que se pueda conservar más tiempo. Entonces, el guardarlo un tiempo también en conservación va haciendo que se equilibre, que se rectifiquen sus características y que al final tengamos un vino más equilibrado. Entonces, al principio la Sauvignon Blanc, cuando es joven, cuando está recién hecha, disparatada, salvaje, intensa en sabores, ¿no? En la acidez, tiene potencia aromática también, tiene a lo mejor una gran expresión en salinidad incluso, pero es muy, muy desequilibrada. Va pasando el tiempo y con una proporción de tiempo, porque tiene estas características, se va equilibrando y va siendo mucho más amable. Esperen que me quedo sin batería. Ahí está. Entonces, proveniente de Francia, tiene muy buena expresión, tanto en el Valle del Loire, ¿sí? En Francia, imaginen así, Francia así como Francia no es muy, es como si fuera más o menos como un cuadrito casi, ¿no? Así más o menos. Entonces, está París como en la parte centro-norte, y abajito, más o menos, se encuentra el Valle del Loire, ¿no? En Burdeos, en Bordeaux, también bueno, esta región es muy, muy importante, pero en Bordeaux está más dedicada a la producción de vinos tintos, pero dentro de los vinos blancos que se llegan a producir, son también de esta región de Bordeaux, ¿no? Tanto en el Valle del Loire, en Bordeaux, y dentro de Bordeaux, principalmente en la subregión de Bordeaux, en la región de Sauternes, ¿sale? Sauternes. Por ejemplo, en el Valle del Loire se elaboran algunos vinos con denominación de origen Fumé Blanc, Polifumé y Sancerre. Estos vinos, si ustedes lo reconocen etiquetando, les van a decir que es Sauvignon Blanc. Ustedes simplemente por la región donde provienen van a saber que está hecho con esta uva. ¿Vale? Y en Burdeos, en la región de Sauternes, se elabora un vino hecho, anoten esto por favor, un vino hecho por la metodología de Botrytis cinerea. Anótenlo, ahorita lo vamos a ver en esta clase, en la teoría, pero anoten, vino dulce natural, blanco, por método de Botrytis cinerea, que es precisamente esta etiqueta que les marco aquí en la información, se llama Chateau d'Yquem, donde proviene de Burdeos, en la región de Sauternes, en Burdeos. Es un vino dulce natural, y ahorita que lo veamos, la teoría de los hongos, van a entenderlo. Pero no nada más tiene expresión en Francia. Tiene aquí en México, también en Estados Unidos, en otros países viticultores, en Argentina, en Chile, pero es considerada la varietal neozelandesa por excelencia. En Nueva Zelanda es la uva más plantada y que tiene una gran expresión, la Sauvignon Blanc. Dice, natural blanco, ¿por qué? No entendí. Ok, no importa, otra vez. Es un vino dulce natural. ¿Vale? Ahorita, yo creo que les voy a explicar de una vez la clasificación de los vinos para que se vaya entendiendo. Vámonos de lo general a lo particular. Las bebidas se dividen en dos tipos, ¿sale? Lo van a ver cuando tengan también
bebidas y coctelería, pero que ya vayan entrando al tema, porque estamos viendo directamente el vino. Las bebidas se dividen en dos grandes tipos. Fácil, alcohólicas y no alcohólicas. Está regalada, ¿no? La teoría está ahí. Vámonos. Las bebidas alcohólicas, todo lo que no tenga alcohol. Tan, tan. Las no alcohólicas. Las alcohólicas, ¿sale? Estas se van a dividir en dos tipos también. Eso anótenlo de una vez. Así vayan haciendo como una ramificación. Vino dulce natural blanco por el método de Botrytis cinerea. Método de Botrytis cinerea. En la región de Sauternes, en Burdeos, en Francia. Haz de cuenta que está Francia. Y una pequeña región es Burdeos. Y dentro de Burdeos se encuentra una pequeña región llamada Sauternes. Blanco dulce natural. Método de Botrytis cinerea. ¿Qué? De la región de Sauternes, en Burdeos. Es una subregión, de hecho, ¿no? Entonces ya, tenemos bebidas alcohólicas. Se van a dividir en dos grandes tipos, las bebidas alcohólicas. ¿Lo puedo escribir? ¿Qué escribo, Denis? Claro que sí, voy por mi pizarrón. ¿Qué te escribo, Denis? Lo que decía de vino dulce natural blanco por método de... Ajá, ok. Por... El vino se llama Chateau d'Yquem, ¿no? Aquí viene en la diapositiva. Déjenme, voy acá, voy con plumón, es más rápido. Vámonos. ¿Sale? Se llama Botrytis cinerea. Botrytis cinerea. Este es un hongo, ¿sale? Ahorita vamos a ver a definición, pero es para elaborar vinos dulces naturales. Dulces naturales. Naturales. ¿Sale? Ok. ¿Ya la anotaron? Uy. Botrytis cinerea, dulces naturales. Ya, gracias. Ahora sí, vámonos a la clasificación de los vinos para que ya se vaya entendiendo esto. Bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas se van a dividir en dos tipos. ¿Sale? Destiladas y fermentadas. Bebidas alcohólicas se dividen en destiladas y en fermentadas. Hasta ahí vamos bien. Ejemplos de destiladas conocen ustedes un montonal. El tequila, el ron, la ginebra, el brandy, el whisky, el coñac, el armagnac, etcétera, 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 el mezcal, ¿no? Que pasaron por un proceso de destilación para la obtención de este tipo de bebida, ¿no? Que es de mayor graduación alcohólica y que no tienden a evolucionar, ¿sale? No evolucionan, no caducan, de hecho. Para conservarlas, eso sí hay que mantenerlas bien cerraditas para que no se evapore el alcohol, etcétera, etcétera. Pero no se echan a perder nunca, ¿sale? Las bebidas destiladas. Fermentadas, ¿sale? Obviamente las destiladas también pasaron por una fermentación para crear el alcohol y después se destila para obtener un destilado, ¿sale? Pero las bebidas fermentadas, estas sí tienen vida, ¿sale? Recuerdan que les dije que el vino tiene vida, es un ser vivo, está en constante evolución, va a transformarse con el paso del tiempo y va a llegar a un punto en el que va a morir, sus características ya se van a deteriorar, como todos los seres vivos. Ejemplos de bebidas fermentadas, pues está la cerveza, el sake, el pulque, ¿cómo se llama? Tepache, el vino es una de ellas. Hay varias, el tejuino, el tepache, bueno, algunas, ¿no? Algunos ejemplos de bebidas fermentadas.
Estas están en constante evolución y va a llegar a un punto en el que van a morir. Las destiladas no, esas nada más hay que conservarles el alcohol, que no se evapore. No evolucionan más. ¿Ok? Entonces, nos quedamos con las fermentadas. El vino pertenece a las bebidas fermentadas, ¿de acuerdo? Pero el vino se divide en varios tipos de vino. Y de una vez lo van a notar. Vino. Vino. ¿Sale? Esto es lo que es vino. A veces le llamamos vino al tequila, le llamamos vino al ron. No, el vino está estrictamente hecho únicamente con uva y es una bebida fermentada de la uva, ¿sale? Hasta ahí. Tipos de vino, ¿sale? Tranquilos. Tranquilos, porque esa va a ser su siguiente tarea. Se va a dejar la siguiente clase, ¿sale? Vinos tranquilos. ¿Cuáles son? Tintos, rosados y blancos. Tintos, rosados y blancos, de los vinos tranquilos. ¿Va? Después viene espumosos. ¿Sale? Todos los que tienen burbuja. Y esos se clasifican por el método. Después hablamos del método, ¿sale? Para no meterme tanto en broncas. Vamos, tranquilos, espumosos, generosos, ¿sale? ¿Qué son los vinos generosos? Es un vino que le agregan un destilado de uva para elevar su contenido alcohólico. La razón de ser era de que en la antigüedad se hacía esto para que se conservara un poco más de tiempo el vino. El alcohol es un agente antimicrobiótico, ¿no? Que evitaba que se deterioraran los vinos, ¿no? Entonces, al agregarle un destilado, podía vivir más tiempo un vino. Entonces se crearon los vinos generosos. Los vamos a ver después también, ¿vale? Entonces, llevamos tranquilos, espumosos, generosos y vinos dulces naturales. Dulces naturales. Sale. De estos es al que me refiero con el Chateau d'Yquem. Hay 3 métodos para hacer vinos dulces naturales. De una vez anótenlos también. ¿Sale? 3 métodos para hacer vinos dulces naturales. Método cosecha tardía. Se los voy a aplicar todos en su momento, nada más se los estoy mencionando para que los vean reconociendo. Método cosecha tardía. El método de uva congelada o ice wine. Y el método de botrytis cinerea. Hoy vamos a conocer el de botrytis cinerea. ¿Sale? ¿Se entendió esa parte? Porque es vital, que conozcan los tipos de vino principalmente. Sí, profesor. Muchas gracias. De acuerdo. Vital. Sí, profesor. Muchas gracias. Vamos a continuar porque si no me llevo toda la clase. Sauvignon Blanc, varietal por excelencia neozelandesa, de origen francés, principalmente tiene expresión en el Valle del Loire y en la región de Sauternes en Burdeos, ¿no? ¿Cómo qué tipos de vinos se elaboran, por ejemplo, los Fumé Blanc, Polyfumé y los Sancerre? ¿Sale? Ahí está, Sauvignon Blanc, ya la dejamos, ya la conocimos, varietal salvaje, ¿no? Que tiene muchas características, ¿no? Tiene la oportunidad de hacer vinos blancos, pues al principio que son disparatados, pero con el tiempo van mejorando. Vamos a hablar de la uva Cabernet Sauvignon. Esta estoy seguro que es también de las principales que han escuchado, es como la mamá de todas las tintas. Sin embargo, esta uva tinta se dio gracias a un injerto. Se tomaron 2 uvas y se juntaron para hacerlas, ¿sale? Una de ellas era Sauvignon Blanc, la que acabamos de ver, para crear la Cabernet Sauvignon. Y la otra es la Cabernet Franc. Entre el injerto entre la Sauvignon Blanc y la Cabernet Franc, se obtuvo la Cabernet Sauvignon. ¿Ok? Uva tinta francesa, igual proveniente de Burdeos. Se planta en todos los países que se elabore vino, en todos los países siempre va a haber una plantación de Cabernet Sauvignon. Es la uva tinta más plantada para la elaboración de vino. ¿Vale? Se planta en todos los países viticultores. México no es la excepción. De hecho, el Cabernet Sauvignon
del mundo del año 2020, del año pasado, es de aquí de México. Hay como un dato, ¿no? De la bodega de Don Leo en Parras, Coahuila. Parras de la Fuente, Coahuila. Entonces hacemos muy buena Cabernet Sauvignon. Y el hecho de que esté plantada en todos los países y que aquí en México se haga la mejor, pues es algo importante de que hablar en términos de calidad, ¿no? Es parte de la mezcla bordalesa o bordelesa, a veces también le llaman, o bordolesa. Le llaman de distintas formas, porque está la conversión ahí entre el español y el francés. Sale, de una vez también les voy a compartir la mezcla bordalesa y también les voy a pedir que se los voy a implorar que se la aprendan. ¿Sale? Viene en su examen aparte. Mezcla bordalesa, que es Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Anótenla. La pongo en el chat. Esta, Cabernet Sauvignon. Cabernet Franc. ¿Vale? Merlot. No se pronuncia la T en esta uva. Es Merlot. Merlot. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec y Petit Verdot. Petit Verdot. Verdot. ¿Sale? Mezcla bordalesa. ¿Qué? ¿Qué pasó? Eres Blanca. ¿Qué pasó, Blanca? No ¿Qué? entendí. ¿Qué dijo? Perdón. Ok. Descuida. Muy bien, parte de la mezcla bordalesa. Esas 5 uvas, apréndanselas, por favor. Si se topan con un vino de Burdeos tinto, está hecho con esas uvas. Dependiendo de la región, eso ya la van a ver más en los vinos del mundo. Es una uva que tiene una maduración tardía, se tarda en madurar, porque tiene muchas características que debe obtener. ¿Sale? Es una uva con mucha potencia, hace vinos tintos con mucha coloración, con mucho sabor, que crea una buena cantidad de alcohol también, ¿no? Es una uva potente, sigue siendo Sauvignon. Recuerden que la palabra Sauvignon significa salvaje. Todas estas características de potencia, ¿sí? Entre acidez, tanicidad, después les voy a explicar lo que es tanicidad también. Acidez, tanicidad, alcohol, azúcar, todo son características que le ayudan al vino a vivir más tiempo. Por ello son aptos para el envejecimiento, para guardarse en botella o pasar por un tiempo en barrica. Ese es otro tema, pero más o menos que ya lo van conociendo, ¿no? Conforme vayamos desarrollando los temas, me van a ir entendiendo un poquito estos rollos. Lo vamos a ver cada uno. ¿Sí? La uva tinta, la mamá de las uvas tintas, ¿no? Francesa, plantada en todos los países, parte de la mezcla bordalesa, creada entre el injerto entre la Cabernet Franc y la Sauvignon Blanc. Se elaboran vinos como en el caso de Francia, igual en el Valle del Loire, como el Rosé d'Anjou, es un vino rosado que es afrutadito. El que me refiero a afrutado quiere decir que es ligeramente dulce. Cuando ustedes topen con el término afrutado, quiere decir que es ligeramente dulce. De maduración tardía, se tarda en madurar, ¿pero por qué? Porque tiene muchas características que debe desarrollar. No es de las primeras que cosechamos, al contrario, tarda tiempo para que madure. Y muy aptos para su envejecimiento, ya que hicieron su tarea sobre el ciclo vegetativo de la vid, vieron que hay una parte en la que se encuentra el embero, donde va a cambiar la coloración de la uva, y te avisa la uva que ya está en su fase de maduración. Pues esta tarda mucho en madurar. ¿Sí? Tiene que tener un color ideal, intenso. Aquí se ve, está muy bonita la uva. Es un color negro azulado, lo que lo define, con algunos toques rojizos. Pues así también se va a ver en el vino. ¡Vámonos! Vamos a empezar con la teoría, no hay dudas ahí con las uvas. Chardonnay, les presenté el día de hoy de las más clásicas que existen. Chardonnay, Sauvignon Blanc y Cabernet Sauvignon. Muy bien, ahí les platiqué de la mezcla bordalesa, la mezcla para hacer champán.
teoría vital, importante, que esa sí la van a utilizar a fuercitas. O sea, en todos los restaurantes siempre va a haber, bueno, en buenos restaurantes va a haber siempre vino y que reconozcan este tipo de vinos tan clásicos, ¿no? Como los de Burdeos o los de Champagne. Vámonos. Vamos a hablar primero de un tema que es la expansión vinícola. ¿Cómo se desarrolló este tema del desarrollo y el cultivo de la vid? ¿Sale? Más o menos, ahí se va denotando como al 8000 antes de Cristo, ¿no? Principalmente en Mesopotamia, ¿sale? Lo que hoy lo que conocemos en esta región que es como de Irak, ¿no? Más o menos por allá, ahí en el Oriente Medio es, pues empieza a dar lo que es este desarrollo del cultivo de la vid, ¿sale? Se dan cuenta de que pues, se produce al momento de fermentar la bebida, pero pues, sin embargo, no era nada que ver con lo que es el día de hoy, ¿no? Tuvo que desarrollarse muchas cosas para generar la bebida tan estricta que es el día de hoy, ¿sale? Pero ahí hay vestigios, ¿no? De que ya se consumía y vasijas que denotan esta producción, ¿no? Ya como la explotación de la uva para la elaboración de vino. Sí, consecuentemente se va desarrollando este cultivo hacia la parte de África, el norte de África, en la cultura egipcia. Ya también era una bebida directamente para la élite, ¿no? Para la aristocracia. Por lo tanto, eso es más o menos como en el año 4500, 4000 antes de Cristo, ¿no? Se denota también en murales, se denota en distintos desarrollos culturales, ahí igual entre vasijas y estos frescos, ¿no? Que pintaban y jeroglíficos que van marcando pues el tipo de consumo directamente de la uva para la producción de vino, ¿no? Después, con ayuda del comercio, sí, estamos viendo que ahí entre el Oriente Medio, Europa y África se encuentra el mar Mediterráneo. Aquí, pues, va a adaptarse principalmente hacia la cultura griega, ¿no? Es tan importante para los griegos que ellos incluso retoman esta práctica a su dios Dionisio. Anoten ahí, ¿no? Es un dato bonito. Ellos consideran a Dionisio como el dios del vino y pues cada vez está desarrollándose más el comercio, ¿no? Y este tipo de costumbre de la producción de vino, los griegos aportan muchísimo, ¿no? Cada vez lo van haciendo el procedimiento más estricto. Por eso también te llamas Denise, ¿es femenino de Dionisio, Denise? No sabía. Sí, así me puso mi mamá. Ay, está padrísimo, está padrísimo. Acabo de aprender yo el día de hoy algo nuevo. Te agradezco la información. Muy bien. Entonces, está ¿cómo se llama? Para los griegos es bien importante, tanto que se lo atribuyen a Dionisio, y consecuentemente se va expandiendo, ¿no? Hacia Europa, ¿no? Hacia la parte más norte occidental del continente. Por supuesto, va llegando a la cultura romana, ¿no? Aquí en esta parte, principalmente de la península itálica, y que tiene un desarrollo aparte, pues, grandísimo, ¿no? La cultura, y es tanto que también los romanos se lo atribuyen a su dios, pero en este caso es Baco, ¿sale? Para los griegos, Dionisio, para los romanos, Baco. Y bueno, se va desarrollando la historia, etcétera, 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 se va volviendo un alimento cada vez de primera necesidad, ¿no? Llega a ser incluso tan importante como el pan, ¿no? Entonces, tienen la cultura, lo aprecian, ¿no? Cada vez lo van desarrollando y van perfeccionando cada vez la metodología para su elaboración y se va extendiendo por el continente europeo. Con la ayuda de principalmente de la creencia y las ideologías cristianas, católicas, pues lo atribuyen a pues una parte muy importante de la religión, ¿no? Que representa el vino como tal a la sangre de Cristo. Entonces, pues ahí tuvo un auge, o sea, se agarraron, ¿no? Está buenísimo, esto lo tenemos que aplicar, ¿no? Directamente a la religión. Y por supuesto, se lo atribuyen como la sangre de Cristo,
cosa que hasta la fecha, ¿no? Es una ideología que se tiene vigente. Entonces, esto hace que tenga un auge cada vez muchísimo más grande, que la religión de una explotación directa hacia los viñedos para la elaboración del vino para la misa, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Viene después, viene después, obviamente, acá con la llegada de los españoles aquí al territorio americano, pues que traigan también esta ideología, ¿no? Religiosa, y entre este mestizaje que se va dando, pues ellos van cada vez utilizando esta parte de la religión como un método pues, de conquista, ¿no? Que pues, en general, pues hasta la fecha todavía sigue vigente. Entonces, pues, parte de esto sabemos que es la costumbre y el consumo del vino para la misa, y se empieza a tener igual acá en América, la elaboración del vino. Sin embargo, pues no se podía elaborar en cualquier parte, el vino era de muy mala calidad, ¿no? Pasó mucho tiempo para que se desarrollara, y poco a poco también fueron desplazándose hacia territorios aledaños cada vez más lejanos, llegando incluso hasta Chile y Argentina, ¿no? Que hoy en día son productores muy importantes de vino, y otros lugares más remotos, como en el caso de Sudáfrica, ¿no? Y Australia y Nueva Zelanda, ¿no? O sea, llegó bien lejos, pero naciendo acá principalmente como un gran auge desde lo que conocemos como el viejo mundo, que es Europa, hacia el nuevo mundo, que es el resto de los continentes, ¿no? Donde se llega a elaborar vino. Y a eso es a lo que quiero entrar con este tema, ¿no? Que es la franja del vino. Existe un territorio directamente en el planeta que tiene las condiciones ideales entre atmosféricas y climatológicas para la elaboración del vino, ¿sí? Para que la uva tenga las condiciones que necesita para su crecimiento. Recuerden que pues quiere cambios de temperatura, quiere tipos de clima en particular, tipos de suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte del mundo, que esa es la franja del vino, que en realidad son dos franjas del vino, se conoce como la franja del vino, pero son dos, una franja norte y una franja sur, que aproximadamente están entre los paralelos 30 y 50 al norte y 30 y 50 al sur, ¿no? Es como 30 y 45 al sur, más o menos, pero no nos vamos a meter tanto en detalles. Es más o menos entre 30 y 50 al norte y al sur, ¿sí? Que tiene lo ideal, ¿no? En climatología para la producción de la vid. Ok. Y entre estos países de la franja del vino se van a dividir lo que les estaba comentando en países del viejo mundo, esto es respecto exclusivamente para la elaboración de vino, ¿eh? O sea, no influye en otros temas, es para directamente el vino. Países del viejo mundo, toda Europa, ¿vale? Toda Europa. Países del nuevo mundo, el resto del mundo que elabora fuera de Europa, ¿no? Vinos. Entonces, países del viejo mundo muy importantes que en toda la historia pues se fueron desarrollando y que siguen vigentes a la fecha, y que son unos monstruos bárbaros en producción de vino, ¿no? Como en el caso de Francia, España e Italia, que son de los principales productores a nivel mundial, ¿sale? Pero también se elabora, por ejemplo, en Portugal, en Alemania, en Hungría, en Suiza, poquitito ahí en el Reino Unido, poquitito ahí en Hungría, en República Checa, así, ¿no? O sea, la mayoría está en Francia, España, Italia, si acaso en Portugal y en Alemania, ¿no? Y el resto, pues también se elabora, pero no es de tan relevancia en términos de calidad ni de producción, ¿no? Y en países del Nuevo Mundo, pues ya países de América, como en el caso de Estados Unidos, que es también un monstruoso, un monstruo tototote en producción de vino, de Argentina, Chile, Uruguay, ¿no? También se encuentra México. Sin embargo, México no produce tanto vino de cantidad, no se produce muchísimo, pero sí se elabora vino de buena calidad. Eso sí, se los voy a decir. Yo siempre que recomiendo un vino, mi primera opción siempre va a ser mexicana, por muchas opciones, principalmente por orgullo nacional, por reconocimiento de la calidad de los productos mexicanos, el incentivar a la economía a que acelere la economía con el comercio, autocomercio, ¿no?
y con el hecho de que sí se elabora vino de excelente calidad y que no tiene directamente en el precio, pues influencia para los mexicanos, pues temas de impuestos como los aranceles y sí, otros temas ahí en términos de precio, ¿no? Que, que se resume en vinos buenos, bonitos y baratos, así de sencillo, ¿no? Pero, pues, pues lamentablemente se elabora poco, ¿no? O sea, no somos pioneros en términos de producción, pero definitivamente en calidad sí. En otros, como en el caso en África, Sudáfrica, ¿no? En Oceanía, como Australia y Nueva Zelanda, por ahí otros como Uruguay, un poquito en Brasil, un poquito en Perú, ¿sale? Entonces, sí. Ah, un ejemplo, eso es redundante. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en México, como tal, nada más toca una pequeña porción de la franja del vino y se elabora en otras regiones, por ejemplo, de México, donde no está directamente dentro de la franja del vino. Por ejemplo, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, ¿no? Que no están dentro de la franja de vino, pero esto es gracias a un tema que vimos la clase pasada, que es el tema de los mesoclimas y los microclimas, ¿no? Que tienen las condiciones ideales para la elaboración de la vid. Entonces también por esa razón también no producimos mucho, porque no hay mucho, en general, mucho clima que se adapte a la producción del vino, y los pocos que hay es gracias a los mesoclimas y a los microclimas. Donde sí está tocando directamente la franja del vino es en Baja California, y por eso también es el mayor productor del estado mexicano que mayor produce vino. Pero después hablamos de eso. Vamos a hablar de la vid, vamos a empezar a conocer la vid, esta planta hermosa, que ya vimos que es tóxica, pero la amamos, o sea, definitivamente tiene mucho que aportar. La vid proviene directamente del género Vitis, ¿sale? Hay distintos tipos de Vitis, algunas Vitis salvajes, ¿no? O silvestres, como en el caso de la riparia o la rotundifolia, pero la que está directamente ligada a la producción de vino es la Vitis vinífera, ¿vale? Esa es la que se utiliza. A veces, muy rara, se llegan a utilizar otras especies para la producción de vino, pero en general no denotan vinos de calidad, ¿no? Estamos hablando de que la vitis vinífera es la ideal para la elaboración de vino, y de ahí se van a desprender otras especies, como ya conocemos el día de hoy, ya conocimos a la Chardonnay, ya conocimos a la, ¿qué? A la Sauvignon Blanc, a la Cabernet Sauvignon, ¿no? La Merlot. Hay un chorrísimo de especies de vitis vinífera nada más dedicada a la producción de vino, ¿vale? Pero proviene del género vitis, ¿sí? Hay distintos de vitis, está unas silvestres, pero la vinífera es la que se utiliza para la producción de vino. O sea, hay muchas uvas, pero no todas se usan para hacer vino, ¿no? Otras son como dedicadas a las uvas de mesa, ¿no? Otras para la producción de uvas pasas, zumos, etcétera, ¿no? También la vitis vinífera se puede adaptar a algunas de esas producciones, pero su mejor expresión está directamente al vino. Sencillo, ¿no? Vámonos. Aquí está, vean esta chulada de planta. Se las presento, ¿no? Para que la conozcan. Ya, esta es la vitis vinífera. Se las voy a presentar porque pues, ya la vamos a empezar a conocer como más íntimamente. ¿Cuáles son de las características que tiene la vid? Dice por acá, los nombres de las uvas de vitis vinífera, la mayoría son europeas, ya les había comentado, ¿no? Entre francesas, italianas, españolas, por ahí alguna podrá ser que, portuguesa, por ahí otra alemana, ¿no? Pero la mayoría de las chías son francesas, italianas y españolas. Es de temporal. ¿Qué significa esto? Que cada año va a dar solamente una vez el fruto, ¿sale? Ya ustedes ya hicieron su tareita del ciclo vegetativo de la vid, que yo creo que ahorita voy a buscar la otra. Hay un círculo que les tengo que presentar, por si les hace falta por ahí una fase que lo vayan anotando. Ahorita me recuerdan eso, ¿no? Dice, la vid es una planta trepadora. Creo que también eso ya se los había comentado. Si nosotros dejamos a la vid crecer así a lo loco, fácil ha de crecer a unos 30 metros, ¿no? Para todas partes. Con frutos carnosos y jugosos. Son parte de las características que le va a aportar directamente al vino, ¿no? Que sea carnosa y que tenga jugo. Ah,
todas cuentan con semillas, ¿sale? Todas van a contar con semillas de la elaboración de vino. Que digan, ah, sí, pero yo conozco uvas que son sin semilla. Se conoce como sin semilla, pero sí tienen semilla. Muy pequeñas, ¿no? Ya se cambió genéticamente su estructura para que las semillas sean minúsculas, pero sí todas tienen semilla. Dentro del color de la pulpa suele ser incolora, amarillenta o verdosa o anaranjadiza o rojiza, violácea, etcétera, ¿no? Pero de tonalidades claras. Ojo con esto, yo les voy a hacer una pregunta. A ver, chicas, ¿ustedes creen que se puede hacer un vino blanco con uvas tintas? ¿Qué será? A ver, díganme qué más o menos qué se les viene a la mente. ¿Podremos hacer un vino blanco con uvas tintas? Tantas participaciones, caray. Bueno, vamos a preguntarle a Laura. Laura María. Hola, Laura. Pues yo creo que no. ¿Tú crees que no? ¿Por qué será? ¿Qué será? ¿Qué tendrá la uva que no dará chance de hacer vino blanco con uvas tintas? ¿Cómo te la imaginas? Tú conoces la uva, Pues ¿no? Has probado ahí a lo mejor el fin de año, ¿no? No es exactamente la vitis vinífera, pero pues has comido unas uvas, sí las conoces, ¿no? sí, A pues yo ver, siento que al extraer su jugo, ese jugo como que no dejaría pues que el vino fuera blanco. ok, de acuerdo, fabulosa apreciación. Sin embargo, vamos a denotar parte de esta tonalidad de color que va a llevar directamente al vino, lo vamos a ligar a, a la piel, ¿sale? De hecho, no se llama piel, se llama ollejo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Podemos hacer vinos blancos con uvas tintas? Sí, ¿sale? Sí se puede. ¿Por qué? Porque dentro nada más tiene una coloración clarita, ya sea verdosa, anaranjadiza, viola, pero de coloración clarita, ¿vale? Lo que va a dar el color a los vinos va a ser la piel. Entonces, en ese caso, pues no dejamos el jugo en contacto con la piel y nos evitamos esa coloración. Lo van a entender más cuando les deje su tarea de elaboración de vinos tranquilos. Muchas gracias a Laura. Y sí, tiene sentido lo que nos cuenta. Ah, pero lo que va a dar color va a ser la piel. Dice por acá. ¿Cómo es la textura? La textura es blanda, compacta y gelatinosa. Pues ya conocemos a las uvas, cómo son. De diferentes tamaños los racimos, algunos grandes, medianos y pequeños. Sabores y aromas. Ese sí es un tema bien importante, ¿vale? Nosotros estamos catando vinos. Estamos catando vinos, ¿no? Aquí tengo mi copa, estoy imaginando que estoy catando un vinito. De los aromas, ¿sale? Se van a dividir en 3 tipos. Lo voy a hacer más explícito en una sola clase, directamente hablando de los aromas. Pero también para que vaya comentándoles sobre un proyecto. Los aromas del vino se dividen en 3 tipos. Fácil. Primarios, secundarios y terciarios. ¿Vale? Cada uno proviene de distintas características del proceso. ¿Sale? ¿De dónde provienen los primarios? De la uva. ¿Sale? No se les agrega nada más que uva, ¿no? Pero tiene expresiones de distintas frutas, especies, etc. Aromas primarios. ¿Qué pueden ser? Todo lo que pertenezca a la naturaleza en una forma fresca. Frutas, hierbas, flores, ¿no? Vegetales, todo lo que pertenezca a la naturaleza en una forma fresquecita. Esos son los aromas primarios y provienen de la uva. Aromas secundarios. Están anotando, ¿verdad? Me voy despacito para que anoten esto. Aromas secundarios. Provienen del proceso de elaboración. Algunos aromas de fermentación, ¿no? Hay una fermentación que se llama fermentación maloláctica, que da muchos aromas, que básicamente se convierten los ácidos málicos en ácidos lácticos. ¿Qué es eso? Es convertir el ácido intenso, como el de una manzana verde, a un ácido más noble, más suavecito, como el de yogur natural. Entonces, pues es fermentación maloláctica. Entonces, si te pasa por este tipo de procedimientos en su elaboración, ¿cómo se expresa? Con aromas lácteos, ligeramente tostados y a panadería. ¿Qué me refiero a la panadería? A lo mejor
cuando se está fermentando una masa, ¿no? Que están haciendo a lo mejor por ahí un baguette, que estén haciendo un brioche, ¿no? Un focaccia, lo que quieran de panadería, ¿vale? ¿Por qué? Porque intervienen levaduras, como en el caso del pan, e intervienen agentes similares. Y aromas terciarios. Estos van a provenir de la barrica, en el caso que tenga. Va a haber vinos que no tengan a lo mejor terciarios, va a haber vinos a lo mejor que no lleguen a tener secundarios, puede llegar a ser, ¿eh? Normalmente todos cuentan como con una proporción de cada uno, ¿no? Tenga o no tenga barrica. ¿Qué son los aromas terciarios? Normalmente lo asociamos más a la barrica porque son aromas complejos, aromas de finura, aromas con perfume muy particular, como que especias, ¿m? Especias, ay, ¿qué tanto puede ser? Ah, sí. Madera, ¿no? Aromas intensos como el café, aromas intensos como el chocolate, como el tabaco, ¿vale? Estamos hablando de mucha complejidad aromática, que a veces la propia uva lo tiene, pero que están más asociados este tipo de aromas a aromas de barrica. A esto me refiero con lo que voy al proyecto. Ustedes, para su proyecto bimestral, ¿qué van a realizar? Van a realizar un taller de aromas, ¿vale? Está padrísimo porque van a desarrollar el sentido del olfato y van a estar ahí apreciando aromas. ¿En qué consiste? Después les pongo los detalles en Blackboard. Van a grabarse ustedes realizando ese taller de aromas. Van a poner 15 vasitos, ¿sí? Con aromas distintos de todo lo que tengan ahí en su casa. Si tienen ahí hojas de pino, meten hojas de pino en un vaso. Si tienen una naranja, la parten y lo meten en otro vaso. Si tienen hierbabuena, flores, rosas, manzanilla, epazote, lo que quieran que sea aromático. 15 vasitos distintos. Ustedes se van a cubrir los ojos, le van a pedir a algún familiar, a un amigo, a su papá, a su novio, lo que quieran, que les vaya pasando estos vasitos, va a estar tapados, ya sea con tapa, con aluminio, con papel film, con lo que quieran. Los van a ir destapando y van a intentar reconocer el aroma, chicas. ¿Vale? ¿Cómo va a ser? Lo van a hacer de lo general a lo particular. ¿Cómo es esto? Van a ir rascándole el aroma poco a poco. Primero, van a definir de qué familia aromática pertenece. A lo mejor es mandarina, ¿no? ¿Ok? Es un aroma del tipo frutal, me van a decir. ¿Qué tipo de fruta? Es un fruto cítrico, ¿vale? En particular es mandarina. Y lo van a asociar directamente con un recuerdo, porque así es como funciona el reconocimiento de los aromas. Todo está ligado a un recuerdo, y así es más fácil de recordar. Entonces, es mandarina porque me recuerda cuando se la robo a la ofrenda en Día de Muertos, ¿no? Fácil. O otro ejemplo, canela, ¿no? Tienen la canela, la destapan y, ok, es un aroma especiado, es canela en polvo, ¿no? Y creo que es canela en polvo porque me encanta cuando se lo pongo al arroz con leche, ¿no? Que al final, así el botecito. O ¿qué les gusta? Epazote, ¿no? Es un aroma herbal. ¿Qué tipo de hierba es epazote? Sé que es epazote porque siempre se lo pongo a los chilaquiles. Siempre la salsa de los chilaquiles lleva epazote. Entonces así, y les va a encantar, está padre el ejercicio, luego les dejo los detalles, pero es para que vayan reconociendo aromas, porque en el vino pues no van a ver nada, ¿no? O sea, nada más está un líquido ahí y ustedes tienen que interpretar los aromas. Y ese les va a ayudar muchísimo, pero así tremendo. Vámonos. Formas de las uvas, de todas las formas que se les ocurra, circulares, alargaditas, unos que parecen así como chile, que están así, hay un montonal. Aquí se dan cuenta en la imagen, lo que se da con coloración es la piel, ¿sale? Que se llama ollejo. Y la parte de la pulpa suele ser de una tonalidad muy clara. Es por eso que se pueden hacer vinos blancos con uvas tintas. Vámonos. A la anatomía de la vid. Para esto, porque necesito que se aprendan cada una de las partes de la vid, les voy a encomendar es que no es una tarea, es si quieren, ¿no? Pero sé que les va a ayudar. Yo cuando estaba estudiando hace muchos años, más de los que quisiera admitir, me costó aprender cada una de las partes del vid, ¿no? Entonces me dijo una profesora,
No, es que así nunca lo vas a aprender. Tienes que dibujarla, ¿no? Y aquí está ese dibujo. Les recomiendo que lo hagan. Yo se lo estoy compartiendo en las diapositivas, ¿sí? Ustedes dibújenlo. Yo no soy un artista ni nada. No soy, no soy no fui la morra de los plumones, pero ahí le metí feeling, ¿no? Porque sí me interesaba aprender este tema. Y lo dibujé y así fue como se me quedó. ¿Sale? Que vayan a ver la anatomía de la vid como tal y la anatomía del racimo. ¿Vale? Así como mucho más a detalle. Porque deben de reconocer cada una de estas partes porque cada una tiene una influencia directamente a la elaboración del vino. Ujú. Entonces, se los voy a comentar así yo les recomiendo que lo dibujen para que se lo aprendan. Pero se los voy a comentar. ¿Dónde nace? De la raíz. ¿Cómo está? Está en el subsuelo, debajo de la tierra. De ahí de la raíz va a desprenderse lo que es el tronco. ¿Sí? Es una ramificación bastante gruesa que tarda bastante tiempo también en madurar para poder dar la producción de uvas para vino. Tarda varios años. Y del tronco se van a despegar los brazos. Puede ser que tenga un brazo, que tenga 2 o que tenga 4, los que quiera el enólogo. Recuerden que también debe de tener un cálculo entre la producción que quiere obtener de uvas. Porque si tiene muchas, pero son de mala calidad, pues no sirve de mucho, ¿no? A veces es mejor tener pocas, pero que sean muy buenas. Entonces, eso va a depender también cómo se van realizando las podas durante el ciclo vegetativo de la vid para darle dirección, ¿no? Y para controlar la producción de uvas, ¿no? Entonces, del tronco salen los brazos. De aquí de los brazos hay unas partes muy particulares que se llaman pulgares, ¿sale? Entonces, es casi como la anatomía del ser humano, ¿no? Tronco, brazo, de los brazos, los pulgares. De esta parte, ¿sí? Va a crecer una ramificación llamada sarmiento. De los pulgares crece una ramificación llamada sarmiento. Se los voy a dibujar. No me gusta estar ahí como marcando cosas nada más en el aire. Pizarrón. Sale, vámonos, aquí está el tronco. Las raíces. Aquí está el suelo. No soy gran dibujante, ahí me van a ayudar a la interpretación. Del tronco salen los brazos. Así. A veces va así en T, ¿no? Se llama en vaso. De aquí de los brazos, los pulgares. ¿Vale? De los pulgares. De los pulgares sale lo que es una ramificación llamada sarmiento. ¿Vale? Es una ramita. En ese sarmiento van a crecer lo que son las hojas. Ay, qué hoja tan fea. Pero así como. Ándale, más o menos, ya mejoró. Uy, ¿no? Hojas, unos pequeños como tornillitos, ¿sí? Más bien como resortitos, que utiliza la planta para sostenerse, ¿no? Para trepar, como resortitos, como cable de teléfono, pero chiquito. Y van a crecer también los racimos. Racimo, ¿sale? De los sarmientos. Entonces, recordando el ciclo vegetativo de la vida, ustedes ya lo investigaron, ya más o menos vieron qué onda y cómo se desarrolló. De aquí de esos sarmientos, recuerden que pasando el letargo, se cortan, ¿no? Se cortan a la altura de los pulgares. Va dándose la primavera, se dan los primeros brotes de los sarmientos se va a dar la brotación, ¿sí? Van a empezar a crecer hojitas, van a empezar a crecer zarcillos y van a empezar las florecitas, ¿no? Que es un conjunto de flores chiquitas, que después se va a convertir en un racimo. Ya cuando madura la uva de varios ciclos, después de varios ciclos, ahorita se los defino bien, vamos a realizar la vendimia, ¿no? Nos vamos a llevar la uva para elaboración de vino. Y se queda todo lo demás, ¿no? Se empieza a secar en el otoño y se vuelve a repetir el ciclo directamente. Entonces, apréndanse cada una de las partes de la anatomía, porque viene en su examen. Vámonos.
Anatomía de la vida, vamos a hablar de cada una. La raíz, ¿para qué sirve la raíz? ¿Para qué? ¿Por qué está? ¿Cuál es su fin? Entre ellos es el anclaje, afianzarse a la tierra y con esto que no se desprenda directamente. Ujú. Con la raíz se va a absorber los nutrientes directamente del suelo. También crea una reserva de agua y de nutrientes. Da una producción de sustancias de crecimiento. Y la raíz crece en invierno, hacia abajo. Cuando está el invierno, así se ve así como si fuera un campo de uvas fantasma, ¿no? Nada más se ven así como unos maderos así afianzados a la tierra. Parece que están muertos y que está de huevón a la vid. No, en ese tiempo está echando raíz la vid, ¿no? Está preparándose para el momento que llegue la primavera empezar a acá a sacar toda la brotación y la floración y la flora y la foliación y todo eso, ¿no? ¿Y qué más? Ah, se suelen usar portainjertos en la raíz. ¿Qué quiere decir esto? Ya conocemos la especie, ¿no? Algunas de las especies ya conocimos hoy a la Sauvignon Blanc, a la Cabernet Sauvignon y a la Chardonnay, ¿sale? Esa está por arriba, pero la raíz suele ser de otra especie. Y ahorita que veamos las enfermedades van a entender el por qué la raíz se injerta con otra especie. Ujú. La raíz suele ser de tipo origen americano, ¿sale? Y la planta como tal ya de origen europeo. Entonces siempre se hace un injerto y ahorita van a entender por qué. No me quiero adelantar ahí a temas, porque luego lo estoy enredando. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Voy rápido? Es que es mucha teoría. Sí, Ah, sí, un poco rápido. Sí, si tienen duda, más o menos, lo retomo. O sea, no pasa nada. Porque, bueno, ahorita ya les expliqué, por ejemplo, de la anatomía, pero vamos a ir como viendo parte por parte, ¿no? Para que también se vaya ahí, recapitulando la teoría. Si tienen dudas, sin bronca, alcen su manita, haga la pregunta, no hay preguntas tontas, ¿sale? Estamos aprendiendo. Yo lo repito o lo busco otra forma de expresar la idea, o hago un dibujo feito y se los vuelvo a repetir. No pasa nada. Vámonos, ya conocimos la raíz entonces. ¿Cómo obtiene el agua de la raíz? Pues de distintas formas. Lo ideal siempre va a ser el riego, ¿sale? De esta forma, con riego, vamos a poder controlar la cantidad de agua que va a absorber la raíz. ¿Por qué es importante el riego? Si, si la vid tiene toda el agua que pueda absorber el máximo, la va a mandar a la uva. ¿Y en qué se traduce esto? En que la uva va a tener una gran proporción de agua y el vino va a salir aguado, ¿sí? Con poca estructura, pocos aromas, pocas intensidades de acidez, poca azúcar, poco de todo, ¿no? Porque la gran proporción es agua. Entonces, parte del control del agua también se resume en calidad de vino. Hay distintos tipos de riego. El secano o temporal, gracias a la lluvia, el que es por goteo, que es el ideal, y el de microaspersión. Vamos a ver cada uno. El temporal o secano, gracias por únicamente y magia de la naturaleza, ¿sale? Esto lo marca directamente la lluvia, pero ¿qué creen? En muchos lugares, como en el caso de Europa, pues no siempre llueve lo suficiente, ¿no? Incluso aquí en México, de hecho, por eso es parte de las limitantes que tenemos en el país para la producción de vino, porque en los lugares donde se produce no hay mucha agua, que es en el norte del país, ¿no? Allá en Baja California, en Coahuila, ¿no? En Zacatecas, pues, carecen de agua, ¿sí? Entonces, pues sabemos que debemos delimitarla un poco a la vid para que dé uva de calidad, pero tampoco la vamos a matar de sed, ¿no? Entonces, también eso se ve directamente reflejado en la producción. El que no llueva, el que llueva en exceso es malo. El que no llueva nada también es malo. Es, es un término de equilibrio lo que se busca. Entonces, del secano, de temporal, es estrictamente ligado a la lluvia, que es muy pocos lugares en los que tienen la oportunidad de tener como la cantidad pluvial ideal, ¿no? Para la producción de vino. El que es por goteo, en este sí es el ideal porque cada planta está absorbiendo la cantidad que el viticultor desea. Dice, el agua se conduce a presión por tuberías
y luego por mangueras de riego que recorren todas las hileras de cultivo. Y es por goteo porque literalmente va cayendo gotita por gotita, no son sí, no son flujos de agua corrida, ¿no? O sea, va cayendo gotita por gotita. ¿Por qué? Con el fin de que paulatinamente lo vaya absorbiendo la tierra. Ahorita les voy a presentar unas imágenes. ¿Cuáles son de las características que tiene este riego? No moja la totalidad del terreno, nada más donde queremos que absorba la vid. No moja las hojas, por lo que no es tan exigente en la calidad del agua. En esta parte podemos utilizar agua, tal vez de canal, ¿no? Tal vez que no tenga una potabilidad estricta, ¿sí? Pero hay que tener cuidado de que no toque el resto de la planta más que donde va a caer hacia la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra también es un filtro natural. Entonces, pues, se carga de limpiarla y ya al momento que llega a la planta, pues hace todo un proceso, ¿no? En el que se va a limpiar esta agua y al momento que llegue directamente por la planta hacia el racimo, hacia las uvas, pues no hay ningún problema en términos de higiene y todo eso, ¿no? Entonces, pues en los lugares donde no hay tanta agua, pues se requiere también el uso de ciertos tipos de agua que no son, pues a lo mejor es agua tratada, ¿no? No pasa nada, ¿no? Entonces nada más debes tener cuidado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, toca las hojas, puede enfermarlas. Y ahorita vamos a hablar de las enfermedades de la vid. No tiene piezas móviles y es de fácil mantenimiento. Se crea una gran uniformidad, ¿no? O sea, todo tu plantío va a tener exactamente lo que tú deseas de agua. Y es ideal para los climas secos. Y el hecho de que se también... ¿Pero por qué plantan uvas en climas secos? Porque también representa calidad. El hecho de que haya sol, ya lo vimos, es parte del entorno. Ujú. Entonces, este entorno está muy marcado principalmente la maduración por las horas de sol. Pero pues, si nada más tenemos sol y no tenemos agua, pues es contradictorio. Es un equilibrio, se busca un equilibrio, entonces le estamos dando la mejor forma de la obtención del agua por el goteo. Y por goteo, ¿no? Están las mangueras y van a caer en pequeños surcos que van a ir directamente hacia la raíz para que la planta lo aproveche. Y en una proporción, el viticultor va a aportar 1 litro de agua cada 2 días en cada surco. Es lo ideal. Es lo ideal para la absorción de agua de la planta. Ujú. Por ejemplo, en el invierno no se suele regar tanto para que también la planta busque, ¿no? Con la raíz, busque el agua para que vaya echando raíces en el subsuelo y también la busque directamente. Ujú. Pero lo ideal es 1 litro de agua cada 2 días en cada surco de la vid. Ujú. Miren un segundo. Sale, estamos por el goteo. Acá se encuentran las mangueras, ¿no? Vemos el chorrito de gotas fluyendo directamente hacia donde está la parte de la tierra, donde ya se sabe dónde está la raíz para que la planta la busque. Le aportamos agüita, se hidrata, crea las uvas del tamaño que deseamos, que no tengan un exceso de agua, pero tampoco que sean también, pues, uvas flacuchas, ¿no? Término ideal. Ujú. Ahí va cayendo gotita por gotita gracias a estas mangueras. El riego por microaspersión. ¿Cómo es? Aquí se van a disponer una gran cantidad de mangueras para el riego. Es para riegos muy grandes, en general, para mucha proporción de campo. En recorren las líneas de cultivo para un grupo de plantas y por medio de un microaspersor, ¿sí? De estos que van alzando el agua, va mojando toda la superficie. Sin embargo, no se logra una uniformidad de riego como en el caso del goteo, ¿sale? Aquí estamos como aventando el agua, ¿sí? Con bombas y con por presión, y los microaspersores pues van así mojando y tienen que cuidar como el tiempo que van mojando para calcular cuánto agua le están aportando al terreno, ¿no?
No moja la totalidad del suelo también, y el hecho es de que también requiere de agua de mejor calidad, porque en este caso sí va a mojar las vides, ¿sí? Entonces, para que no vayan a enfermar las vides, pues tiene que ser agua potable. Si tienes la oportunidad de hacer del acceso al agua potable, pues tal vez lo haces, ¿no? Pero si no, pues te tienes que inclinar directamente hacia el riego. Y aquí se ven cómo están los microaspersores, ¿no? Tienen que irlos moviendo para que sea lo más uniforme posible, no es tan uniforme como el goteo, y requiere de agua de mejor calidad, porque aquí sí se moja toda la planta, pero es para cultivos que tienen mayor proporción. Sin embargo, pues también la uva no va a ser de gran calidad al respecto del goteo, ¿no? Porque pues hay que marcar directamente la cantidad que estamos dándole a cada planta. Si tú lo estás haciendo uniformemente, vas a obtener uvas uniformes, ¿no? Pero si en este caso estás regando a lo mejor una parte un poquito más que otra, va a haber diferencias en el plantío, ¿no? Entonces no vas a tener exactamente la misma calidad en todo el fruto que se obtenga del campo. Esta es una imagen. Ok, ya hablamos de la raíz, ya hablamos del, del riego. Ahí vamos bien, ¿no? Creo. Sé que voy un poquito rápido, pero es que es mucha teoría la que tenemos que ver. Vamos a hablar del tallo, que está constituido por un tronco que suele ser más grueso, del cual está directamente conectado con las raíces. Y de aquí se van a desprender lo que son los brazos o ramas, o cordones también se les llama. De ahí las varas y pulgares. Ya recuerden de los pulgares, y de los pulgares se dan lo que son los brotes, pámpanos o sarmientos. Estas ramificaciones de donde se obtienen las hojas, los arcillos, estos tornillitos, y los racimos. Ahí va, ahí está como más desnudo el tronco, ¿no? Se ve las raíces, el tronco, los brazos, los pulgares y los sarmientos. Cada año se tienen que cortar los sarmientos. Y al cortar los sarmientos, lo que va quedando es el pulgar. ¿Por qué? Porque hay que controlar. Recuerden que hay que controlar también entre el crecimiento de la planta como su dirección, y limitar pues estarla podando entre racimos, entre hojas, que no tenga exceso de hojas también. Queremos un término de equilibrio ideal, que nos dé uvas de calidad. Por eso vamos a hablar de las podas. Pasada ya la vendimia, recuerden, ya nos llevamos la uva. Viene el otoño, entonces. El otoño va a secar todo, ¿sí? Va a secar principalmente los sarmientos, las hojas, los arcillos, y ya los racimos ya no los llevamos. Se van a cambiar de coloración, estos colores marrones ocre, que define directamente al otoño, y se va a quedar desnudo lo que son los sarmientos, ¿no? Se van a ver puras ramas. Entonces es importante que realicemos una prepoda, ¿sale? Cortar todos estos sarmientos, ahí se ve cómo está pasando incluso la maquinaria para realizarlo, ¿no? Y que nos deshagamos de ese exceso de ramificación. No queremos tanta rama, porque después van a volver a crecer. De la poda, depende del tipo de clima, del suelo, de la especie de uva que estemos utilizando, del vino que se va a realizar, de la cantidad de producción que vamos a desear, ¿no? Porque si queremos más, está resumido en que va a ser vino de menor calidad. Queremos menos, va a ser de mayor calidad, pero va a ser más costoso el vino al final. Todo eso sí se va planeando directamente con lo que se espera obtener directamente, ¿no? Entonces lo que se cortan son los sarmientos. Ahí vemos cómo está crecido el sarmiento, y lo vamos a cortar para crear un pulgar, de nuevo, ¿no? Y se cortan en los nudos, esas pequeñas como partes más oscuritas de la rama, para que vuelva a crecer después. Entonces, no siempre es estrictamente todas las plantas se van a podar igual. Va a depender de muchos, sí, de características que va a definir esa diferencia. Y lo que quieras obtener. Si quieres hacer un vino barato,
que quieres tengas mucha uva, pues la dejas crecer así, unas ramotas, ¿no? Y dejas bastantes pulgares para que crezcan bastantes sarmientos y de ahí bastante producción de uva. Pero que quieres un vino de buena categoría, de mucha calidad, que pueda vivir mucho, ¿no? Que la planta le dé mucho nutrimento, la vas a limitar, la vas a podar, para que todo el esfuerzo que está haciendo la planta se enfoque en pocos frutos. La vas a estresar, recuerden que el estrés también es importante. Y la poda causa estrés también a la planta. Objetivos que tienen las podas. Limitar el número de yemas, que son estos nuditos, ¿no? Que les digo, para que no haya tanta producción. Reducir el tamaño de la vid, ¿sí? Controlar el diseño. Si quieres que hacer un trabajo mecánico, pues no debes de permitir que crezca para todos lados, ¿no? Sino que también tenga chance la maquinaria de pasar entre el campo. Limitar el número de racimos por términos de calidad. Obtener la mejor calidad de la uva con esto. La poda también causa estrés a la planta, estrés que le fascina. Conducir la forma de la vid, el diseño que tiene directamente. Son de los objetivos directamente de las podas. Y ya pues tú a lo mejor dejarle 2 brazos, 3 brazos, ¿no? Puedes hacer que tenga como 4 brazos, uno para cada punto cardinal y que se vayan creando como, sí, como tunelitos, ¿no? Se ve padrísimo, eso sí, pero por ejemplo ahí nunca va a entrar la maquinaria. Ahí ya sabes que vas a tener que hacer siempre, por ejemplo, podas y vendimias estrictamente manuales. Vas a tener que pagarle mucha gente para que vaya cortando todo eso. Pero si nada más lo obtienes así en 2 brazos, pues pasa la maquinaria, ¿no? Pues entre las hileras de las vides. Ujú. O nada más un brazo para que nada más todo caiga hacia acá abajo, ¿no? Eso es a pura decisión del viticultor, de su experiencia, de lo que conozca de esta especie, ¿no? Para que tenga también buena calidad de sol, para que le dé el viento y que las flores se polinicen. ¿Mm? Todo influye. Pero sí, por ejemplo, este que está en la imagen inferior derecha, ¿no? Que tiene así como las ramificaciones para todas partes, crea así unos túneles de vid increíbles, ¿no? Y se ve así como caen las uvas. Se ven padrísimos. Ya cuando está así, en su etapa de madurez, ¿no? Directamente. Vamos a hablar ahora de las hojas, que dice, este es el órgano principal de la respiración de la vid. Va a depender incluso de la forma de la hoja con respecto a la especie de la uva. Uh-huh. Va a haber unas que sean mucho más grandes, unas más peluditas, unas que cambien de coloración directamente. Uh-huh. Eso depende de la especie. Pero la función principal es la respiración y realizar la fotosíntesis, que también es una producción de nutrientes para la vid. Ahora, si hay un exceso de hojas, también es malo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la etapa de maduración, donde se encuentran los racimos, es mejor que no esté tanto en contacto con las hojas. ¿Por qué? Porque puede cambiar directamente los aromas de la uva a tonalidades más herbales, ¿sí? Entonces, si tienes una Chardonnay, por ejemplo, que tiene un aroma sí, fino, elegante, ¿no? Su propia personalidad se expresa de esa forma, y la dejas en mucho contacto con las uvas, va a tender a cubrirse esos aromas tan característicos de la uva con tonalidades herbales. Entonces también tienes que a veces cortarla, así como de chin, sí me sirves para la fotosíntesis, pero pues en exceso también das defectos, ¿no? Bueno, no es directamente un defecto porque no es algo desagradable, ¿no? Pero no se va a expresar la uva como yo deseo, como lo que espero de la Chardonnay. Uh-huh. Entonces, pues también a veces hay que sacrificar hojitas. Y estarlas revisando de que no estén enfermas, ¿no? De que no tengan algún parásito, algún hongo, que se encuentren en buenas condiciones. Y tiene 2 lados, la parte frontal, que es el haz, y la parte trasera, el en vez.
Ay, hasta me canso de hablar, es mucho lo que les comento. Bueno, lo que me sorprende es que no preguntan muchas cosas. Todo va cayendo bien hasta ahorita, toda la información va certera. Sí, Bueno, sí. bueno, también porque está chiquito el grupo, ¿no? Es más fácil. Porque si luego cuando son muchos, ahí cada rato me están preguntando. Bueno, sale, vamos a hablar con respecto a un fenómeno muy particular que le ocurre a las hojas, que es, anótenlo, este es bien importante, la senescencia. Senescencia. Se presenta en el otoño posterior a la vendimia. Es la caída de las hojas. Acá primero va a pasar por un cambio de coloración que va a pasar de estos colores vivos verdosos hacia tonalidades marrones. Característica del otoño, ¿no? Aquí ya la planta te está avisando que va a entrar en reposo, que va a pasar a su periodo de descanso. Es mucha chamba la que se avienta, ¿no? La vid durante todo el año. Pues llega un momento en el que también ya las hojas ya cumplieron su cometido, ya hicieron su fotosíntesis, ya respiró la planta, ¿no? Así como de, va, ahí nos vemos el siguiente año, se muere la hoja, cambia de coloración, se seca y se cae al suelo. Te avisa la planta que va a estar en periodo de reposo. Este fenómeno se llama senescencia. Ok, vámonos. Vamos a hablar de las flores de la planta. Las flores de la planta se van a dar en pequeños racimos chiquitititos, así como del tamaño así de mis dedos, ¿no? Un poquito a lo mejor a veces más grandecitos. Estas flores son flores hermafroditas, ¿sale? Hay machos y hembras ahí todas juntas y lo que, no es cierto, no es cierto. Hermafroditas, o sea, solitas se pueden polinizar unas con otras, ¿sale? Entonces, cada flor polinizada se va a convertir en una uva. ¿Sí? Y para eso es importante el viento, los insectos, ¿no? Para que ahí se estén moviendo las florecitas, se toquen, ¿sí? Se polinicen y se crean las uvas. Una planta hermafrodita. Las flores son diminutas y su aroma se puede identificar en algunos vinos blancos. En los blancos es cuando más hay como esta presencia, porque tiene aromas más delicados, a veces un vino blanco. Y parte de ello pues, es una presencia de aromas florales. ¿Mm? De la flor. Y ya, se poliniza y se da lo que es el cuajado. El cuajado y se va creando así bolitas y después va creciendo y se va a volver una uvita. Ahí se ve el proceso, están chiquititas en montones así grandes. Bueno, muchas, ¿no? ¿Sí? Cada uva, cada flor polinizada se convierte en un grano. Y ese grano se va a convertir en una uvita. Está padre. Ujú. Vamos a hablar ahora de la anatomía del racimo. ¿Qué es? Pues lo que ya vamos a utilizar directamente, lo que cortamos del campo para llevárnoslos a la bodega. Y está compuesta por varias partes, ¿sale? Todo este esqueleto que sostiene cada una de las uvas, que es unas ramitas chiquititas, se le llama raspón, ¿vale? Raspón o escobajo. Ajá. Raspón o escobajo. Ok. Tengo que hacer un dibujo porque faltó algo. Entonces, así como está aquí, ¿no? Está la uva. De aquí el raspón. Viene para adentro, se incrusta el raspón y a esta parte se le llama pincel, ¿no? Esta parte. Entre el pincel y el raspón
esta parte, anótenlo por favor, que es donde va a quedar como el ombliguito, si lo retiramos. Se le llama pedicelo. Pedicelo. Aquí. Donde termina el pincel y comienza el raspón, o donde termina el raspón y comienza el pincel, pedicelo. La pulpa, que ya sabemos que está compuesta principalmente por agua, azúcar, otros nutrientes. Vienen las semillas, también conocidas como pepitas. Y la piel de la uva. La piel no se llama piel, se llama ollejo. Ollejo. Ojo con esta parte a la que voy, anótenla también, por favor, en la parte exterior de las uvas. No sé si se han percatado, estoy seguro que sí. A veces se denota una película blancuzca, ¿sí? Así como que están así como si las hubieran rebozado en maicena. A esa sustancia se le llama pruina. ¿Qué es? Pues ahí están las levaduras. Microorganismos que ya cuando se aplasta la uva entran en contacto con la pulpa y empiezan a comerse ahí los azúcares y lo transforman en alcohol. Entonces, cuando se utilizan las propias levaduras de la uva, se utiliza levadura autóctona, esa la tiene directamente la uva. Y a veces pues tienen que agregar más levadura, ¿no? Porque no alcanza, no siempre alcanza. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar de las enfermedades. Otro dato que necesito que anoten es que siempre alrededor de los viñedos siempre se van a plantar rosales. Siempre, 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 siempre. Es importante que esté todo el perímetro con plantación de rosas. Dice, cuando llega una plaga, lo primero que ataca son los rosales y se puede actuar a tiempo para que no se vea afectada la producción de la bodega. Acá va a llegar a lo mejor un parásito, un hongo, lo que sea, y va a atacar primero pues, el perímetro, ¿no? Porque va a llegar de alguna parte. Entonces ahí ¡ay! Algo le pasó a las rosas, a ver, revísale. Porque imagínense, a veces tardan muchos años en madurar las vides para poder dar la producción, para que crezca así su tronco, sus brazos y todo, para que pueda dar el nutriente a la uva y se pueda hacer vino, y que se te muera por un bicho, pues es triste, ¿no? Y ha pasado mucho. Ahorita vamos a hablar de una en particular. Dice, la vid resiste a las adversidades del medio, pero es sensible y puede ser atacada por enfermedades. Esto se verá reflejado en la cantidad y calidad de vino obtenido. Ajá. Dentro de las enfermedades son de varios tipos, que pueden ser hongos, virus y parásitos. Hongos, virus y parásitos. Entonces se enferma, pues obviamente pues se puede morir la producción o se puede morir incluso la planta. Pues no nos gusta eso. Vamos a hablar de los hongos. ¿Cómo surgen? Para que se den los hongos en el viñedo, pues se requiere una alta humedad, ¿sale? Pero no de agua líquida. En el agua líquida tampoco se pronuncia, es como un equilibrio que necesita para la producción de hongos, sino que el lugar no tenga la suficiente ventilación y que el terreno se encuentre húmedo. Eso va a ocasionar la producción de hongos, ¿sale? El inóculo o transmisor, que es esta espora, va a llegar por el viento. Entonces se encuentra, viene volando así, y ve ahí que tiene el ambiente necesario, ¿no? Entre humedad, temperatura y todo eso. Y pues ahí mero se pone y contamina el viñedo.
Entonces también eso es algo que se debe de medir al momento que se lleva a cabo el riego, ¿no? Que sea lo necesario como para que no haya un exceso de humedad y que se vaya a dar la creación de hongos. Sin embargo, hay algunos benéficos para el hombre y otros dañinos. Dentro del viñedo van a encontrar varias cosas, ¿no? Sustancias, materia orgánica, hongos, van a encontrar bichos, van a encontrar hierbita que no sea, sí, que sea ajena directamente a las vides. Va a haber de todo, pues estamos hablando del campo, estamos hablando de la naturaleza y parte de ello, pues crea un equilibrio, ¿no? Necesitamos de los insectos también, necesitamos a veces un poquito de hongos para nutrir un poquito la tierra, ¿no? Todo aporta, todo al final, pero en exceso todo es malo, eso se sabe, ¿no? En exceso todo es malo. Entonces, vamos a hablar de algunos, por ejemplo, que son dañinos. Un ejemplo de ello es el oidio. El oidio. Y que no nada más ocurre en las vides, ¿no? También ha atacado ahí otros productos del campo agrícola. Oidio, este se desarrolla en el exterior de la hoja. Los granos se cubren de un polvo harinoso, que acá debes de tener así en cuenta, ¿no? Porque si todavía no se produce la maduración, y ya vimos que dentro de la anatomía directamente del racimo se encuentra la pruina, que también se ve blancuzca, pero casi todavía no madura, pues esa pruina no puede ser pruina, a lo mejor es oidio. U otra también enfermedad de hongo muy conocida se llama mildiu. Mildiu. Los granos se cubren con polvo harinoso. Se va a endurecer la piel y los racimos, si son pequeños, en un tiempo se secan. Te olvidas, no hubo producción. Y si la uva es madura, se agrieta y se contamina. Y si está enferma, por supuesto que le va a aportar malas características al vino. Si no se da tratamiento, se pierde la cosecha. Mendigoidio. Para el tratamiento se trata con azufre por aspersión. Sin embargo, este se tarda en degradar 15 días en el viñedo, el azufre. Entonces, si te toca en un periodo de maduración, ¿no? Por ejemplo, y no se alcanzó a degradar el azufre, va a tener defectos el vino. Imagínate que lo hayas cuidado todo el año, ¿no? Y te cayó oidio. Chin, ya estás en la etapa de maduración. Ya pasó el embero y ya estás en la etapa de maduración. ¿Y ahora qué? Pues darle tratamiento, ¿no? Si no, no se va a alcanzar a madurar. Pero si no se alcanza a degradar el azufre, va a haber defectos. Dice, cuando los vinos huelen a ácido sulfídrico, es similar al huevo podrido. Ah, y es porque se le dio tratamiento a la cosecha. Ujú. Entonces, si llegan a encontrar con uno de esos defectos, pues y así con ahí, chin, a lo mejor le cayó ahí oidio al viñedo. Y por eso tiene una tonalidad así como a huevo podrido, ¿no? Qué feo aroma. Bueno, no es un aroma, es un olor. Los aromas son agradables, los olores son desagradables. Ujú. ¿Se acuerdan de la botrytis cinerea? Vamos a hablar de ella. Estos vinos son caros, ¿eh? Tremendamente caros. Los que se producen con este método. ¿Me pueden recordar qué tipo de vinos son? Los que se producen con botrytis cinerea. Los dulces naturales. Dulces naturales, sí van aprendiendo. Qué gusto, eso. Vámonos. Vinos hechos con el método de botrytis cinerea. Pues es un hongo, la botrytis cinerea es un hongo, también conocida como podredumbre noble. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se infecta el viñedo con la botrytis? Produce manchas pardas rojizas en las hojas. También una desecación parcial de la uva.
¿Qué significa eso? Se va a empezar a deshidratar. Se va a deshidratar la uva. Este hongo va a deshacerse de la mayoría del agua que tenga la uva. Se van a arrugar los granos y se tarda un mes en hacerse pasita. También va a producir un polvo grisáceo, tomando un aspecto de podrido. Y se ven podridas, pero no están muertas las uvas. Y este hongo es propenso a desarrollarse a una temperatura de 15 grados centígrados por un tiempo de 15 horas. Y con la cantidad de humedad también necesaria, ¿no? Entonces influye directamente el clima para la producción de vinos que están hechos con este método. Va a haber años en los que no se puedan producir así, si no se tienen las condiciones, ¿no? Es benéfica para la producción de vino a que son más dulces los vinos. ¿Por qué? ¿No? O sea, si se está deshaciendo del agua, el hongo, lo que vamos a tener va a ser un fruto con gran cantidad de azúcar y poca cantidad de agua. Entonces lo prensamos y el mosto o jugo obtenido tiene una alta cantidad de azúcar. Por eso se crean vinos dulces naturales. Y el rendimiento, pues es bien bajito. Y cuidar a la botrytis es bien difícil. Por eso son vinos muy caros. Y se los presenté cuando estábamos hablando de la Sauvignon Blanc, ¿no? Aquí se ven unas imágenes de cómo se está infectando la uva con botrytis, pero no la mata, no mata el racimo. Nada más la deseca, la deshidrata. Se ve raro, ¿no? Se ve así de ching, ya de que mi Sauvignon Blanc se enfermó. Ah, bueno, pero con botrytis. Ah, bueno, ok, va. Vamos a hacer un vino dulce natural. Por eso la región de Sauternes en Burdeos tiene condiciones para poder elaborar este tipo de vinos. Ujú. Algunos ejemplos, como este se los presenté al principio, cuando estábamos hablando de la Sauvignon Blanc, es el Château d'Yquem, que se encuentra en la imagen del lado derecho. Ujú. Se le conoce como al rey de los vinos de postre por excelencia, al Château d'Yquem. Pero se elaboran otras etiquetas también en Sauternes con este método. Pues la región tiene las condiciones para elaborarlos, ¿no? Ujú. O también los Tokaji en Hungría. Este tipo de vinos Tokaji se producen con este método también. Entonces, hasta, incluso se denota en el color, ¿no? Siempre este tipo de vinos que son dulces naturales, siempre denota una coloración más intensa, amarillos fuertes. Y el azúcar también es un conservador. Entonces son vinos que tienen la oportunidad también de vivir mucho tiempo. Entonces, si la uva también tiene mucho azúcar, tiene como más materia prima para convertirla en alcohol. Y el alcohol también es un conservador. La acidez también es un conservador. Los taninos también lo son. Los vinos blancos casi no tienen taninos. Ese creo que les voy a hablar en la siguiente clase. De taninos están principalmente en los vinos blancos. ¿Qué es? Es una sensación que tenemos en boca. Da la sensación de astringencia. ¿Cómo es la sensación de astringencia? ¿Me pueden compartir más o menos qué entienden por esta sensación de astringente? Como algo fresco. Como algo fresco, no tanto, no creo que no es fresco. La acidez está más asociada a la frescura. Sí, por eso los vinos que son frescos suelen ser ácidos. O cuando está haciendo mucho calor, tendemos a preferir una bebida ácida porque otorga frescura. La acidez está más ligada a la frescura.
A ver, otra idea. ¿Cómo será? La astringencia. Lo debieron de ver ahí en los sentidos y el maridaje. Podría ser como una sensación, no sé, como seca o algo así. Seca. Es una sensación de desecación en la boca y una contracción de los tejidos. Esa es la sensación de astringencia. Algunas sustancias lo tienen obviamente el vino, principalmente los tintos. En los blancos no siempre está, y si está es en baja proporción, muy baja proporción. Está más en los tintos y la clase siguiente lo van a entender por qué. Pero por ejemplo, ¿cómo es? Es como... ya sé, como cuando comen muchas nueces, que les queda así como un sentido así como agarrosito y seco. Esa es la sensación de astringencia. Ujú. Entonces la astringencia, que es en los vinos es tanicidad, también es un conservador. Entonces, si tiene todas esas características, el vino tiene más chance de vivir, ¿sale? Si está muy aguado, si no tiene tantas características de estas de las que les estoy hablando, el vino tiene que ser consumido pronto. No todos los vinos se pueden guardar. Entonces, imaginen este Chateau d'Yquem, ¿no? Que estamos hablando de plantas de muy buena calidad, ¿no? Que tienen mucho trato y mucho trabajo en el viñedo, que aparte, pues están favorecidas por esta podredumbre noble, ¿no? Que va a desecar a la uva y dejarla con una gran proporción de azúcar. Pues son vinos que aguantan mucho tiempo. Muy bien, así vamos a ir entendiendo un poco al vino. Es que el vino es que parece fácil, parece que nada más es tomárselo y ya, pero es muy complejo. Vamos a hablar de los parásitos. Este es un temota, ¿sale? Este es un tema grande, el de la filoxera. La filoxera es un parásito que es considerada la plaga más devastadora de toda la viticultura mundial. Se les voy a contar más o menos cómo se desarrolló. Más o menos en 1865, 70, pues gracias al comercio, ¿sí? Entre el viejo mundo, nuevo mundo, se va dando un intercambio de vides, de uvas. Entonces, se traen muchas de Europa para acá y de aquí para Europa, ¿vale? Entonces, la filoxera empieza a tener un agrado, pero enorme, de comerse vides europeas. Es de origen aquí americano. Y chin, pues que se empieza a enfermar y se da así una pandemia vitícola en ese tiempo. Este pulgón le encanta las vides de origen europeo. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de la raíz que les dije que tenía que ser la raíz de una especie americana y la parte de arriba de una especie, bueno, la que tú quisieras, la europea? Es por esta razón. Entonces, se le conoce con el nombre científico de Phylloxera bastatrix, perdón. ¿Qué es? Es un pulgón ovíparo que pone huevecillos. Es nativa de algunas regiones de Estados Unidos donde se desarrolla a expensas de especies de vides salvajes, ¿sí? Como la vitis labrusca. Ajá, y la filoxera se nutre de las plantas del género vitis, atacando por igual a todas las especies, pero la vinícola, la vitis vinífera, pues fue la que le encantó. Chin, se empieza a contaminar todo el mundo de filoxera por esto. Y obviamente pues, los que más lo resintieron fueron los europeos y particularmente los franceses. Prácticamente así en un cálculo que les doy, el 80% de las vidas a nivel mundial se murieron. ¿Qué pasó? Dice, se debe por el intercambio de vidas entre América y llega a finales del siglo XIX a Europa. Se dan cuenta ahí, por ejemplo, en lugares como el Reino Unido, que había pocos viñedos, no era muy relevante, nunca ha sido muy relevante el Reino Unido en producción de vinos. Pues ya, ¿no? Ya llegó. El chin. Del Reino Unido salta hacia otros países vitícolas, salta a España, salta a Italia, salta a Francia, ¿no? Se contamina todos los viñedos, todos los viñedos. Entonces,
Las cepas mueren entre 2 a 4 años después de su parasitación. No es inmediatamente, pasan algunos años. Este parásito es hallado en 1863 en los viñedos de Inglaterra e Irlanda. Pero les digo que ahí el vino carece de importancia en producción. En este mismo año comienzan a comentar entre los viticultores franceses de la zona de la Provenza la aparición de una extraña enfermedad de las viñas. Para 1878 ya había alcanzado toda Europa la filoxera. O sea, había mucha comida, se desarrolló así la plaga, pero al más no poder, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolla? Tiene un ciclo biológico. Primero llega de manera aérea a la planta, ¿sale? Cuando es en esta fase provoca aparición de llagas sobre las hojas de la vid y ahí va caminando sobre la planta. Pero esto no es tanto lo malo, ¿no? Lo malo es que llega a una fase subterránea donde se va a ir al subsuelo y se come las raíces, le fascina la raíz, provocando picaduras y mata la planta. Mata la planta y pues sí hizo que se diezmara directamente la producción vinícola, todo el mundo estaba en crisis y se quedan así como de, ahora qué, what the fuck, qué vamos a hacer con nuestros viñedos, ¿no? Y el vino es importante. Entonces, pues las repercusiones económicas por la llegada de la filoxera a Europa fueron catastróficas, definitivamente catastróficas. Todos los países estaban desesperados y no encontraban la cura. El problema también había llegado a América por las plantaciones de vides europeas, porque, o sea, le encantó la vid europea y se estaba plantando mucha vid europea aquí también en América, ¿no? La solución fue injertar a las plantas con raíces americanas y la planta en el resto de la planta de origen europeo, ¿no? Si tú querías plantar una Chardonnay, una Sauvignon Blanc, una Cabernet Sauvignon, una Nebbiolo, la que tú quisieras que fuera de origen europeo, era más susceptible a la filoxera. Pero entonces tenías que poner una raíz americana para que no se la coma la filoxera. Y ese fue la cura. Tardó mucho tiempo y pues ya después de una gran proporción de porcentaje de plantas muertas, pues también se extinguieron varias especies, ¿no? También se extinguieron varias especies. ¿Y quién me puede decir qué país es este? ¿Cuál será? ¿Es Chile? Es Chile, es Chile. De acuerdo. Chile fue el único país en todo el mundo que no enfermó de filoxera. ¿Por qué? Porque Chile tiene barreras naturales que impidieron el paso directamente de la enfermedad, ¿sale? ¿Cuáles son estas barreras? Al norte, pues para empezar, vean así su geografía directamente, no es una salchicha. Entonces, está cubierta por barreras naturales que no impiden el paso de la enfermedad. Al norte, el desierto de Atacama, uno de los desiertos más secos de todo el mundo. Al este, ¿sí? Principalmente ahí colindante entre Chile y Argentina, esta cordillera montañosa, la cordillera de los Andes. ¿Sí? Al norte, pues el frío glaciar ártico y oeste, el Océano Pacífico. No tuvo chance de pasar la filoxera ahí. No tuvo nada de chance. Y este tema es importante porque hay una uva en particular, que vayan anotándola también de una vez. Se llama Carmener. Carmener. Ahí lleva unos acentos en francés, pero así se escribe. Carmener. Esta uva se consideraba extinta. Ya se consideraba extinta gracias a la filoxera. Uh-huh. Ay, se me acaba el tiempo. Ajá. Extinta gracias a la filoxera. Pero resultó que no. ¿Sale? ¿Qué pasó? En los años 90, en Chile ya se producía Carmener, pero ellos, los chilenos, no la conocían como Carmener, la conocían como Merlot, porque es muy similar.
Es muy similar a la Merlot. Entonces, llega un ampelógrafo. ¿Saben lo que es un ampelógrafo? ¿Me podrían compartir a lo mejor la idea? ¿A qué se dedicará un ampelógrafo? La verdad no tengo idea. No. ¿Qué será? ¿A qué suena? Bueno, no suena. Ahora que lo estoy pensando, no suena a lo que se dedican. Se educa al estudio de las plantas, ¿no? El estudio de las hojas y todo esto, de las características directamente de las plantas. Una parte, una ramificación directamente de la biología. Entonces, este ampelógrafo, anoten su nombre, porque viene en su examen, es un ampelógrafo francés llamado Jean-Michel Boursiquot. Jean-Michel Boursiquot. Jean-Michel Boursiquot. Jean-Michel Boursiquot. Ahí en los años 90, ¿no? Como en el 93, 94, 96 a lo mejor. Ahí estuvo viajando a Chile. Llega, ve los viñedos de esta uva y les dice a los chilenos, no, ¿saben qué? Esto no es Merlot. Ustedes no están vendiendo Merlot. Esta es otra uva. Y ya, pues se investigaron y todo. Esta es uva Carmener. Ah, caray, ¿por qué? Porque en el proceso de maduración las hojas tienden a convertirse a una tonalidad de rojo carmín. De ahí proviene el nombre. Entonces, pues Chile, gracias a sus barreras naturales que impidieron el paso de la filoxera, porque la carmenera era muy plantada en Francia, y acabó, a la filoxera le fascinó la carmenera y acabó con todititita la carmenera. Ya se considera extinta, que ya no había, y pues que resurge aquí en Chile, hoy en día, es la varietal chilena por excelencia. Anoten ese dato también. Varietal chilena por excelencia. La salvaron de la extinción y ya le dieron mucha importancia que ha sido una identidad chilena. ¿Va? Está bonita la historia. Y ya, vamos a hablar de los insectos por último. Es normal que haya insectos, que haya por ahí cochinillas, gusanos, lombrices, arañas, de todo, ¿no? Saltamontes. Es parte, ¿no? Es parte de la materia orgánica que requiere también el suelo. Hay veces que está en mayor proporción, hay veces que no tanto. Pues eso va a depender de la uva que quieras plantar también, ¿no? O sea, si hay especies de uvas que requieren un poco más de cantidad orgánica, que no es el caso porque a la vid le fascina que los suelos sean pobres, ¿no? Pero sí llega a ver, ¿no? Llega a ver ahí arañitas, mariquitas y moscos y todo, ¿no? Abejas. Es normal. Sin embargo, se considera plaga cuando directamente afecta a la producción del vino, ¿no? Que llega una nube de langostas y que se las come, pues sí, esa es una plaga, ¿no? Y hay que tratarla. Pero, normalmente están conviviendo ahí animalitos con las vides y es completamente normal. Ojo, las uvas no se lavan para la producción, ¿eh? No se lavan. Entonces, pues no pasa nada que vaya ahí por ahí una mosquita, ¿no? O una arañita. Sí, no afecta en general, ¿no? Puede pasar el caso, pero ya sí, pues obviamente si tienes racimos llenos de qué te gusta, que hay mucho luego en las plantas, hay orugas, ¿no? O cosas así, pues ahí sí, ¿no? Pues no tiene sí mitad uvas, mitad orugas, pues no quieres eso tampoco. Pues es normal que habiten y estos ceros en los viñedos, pero ya cuando afecta directamente a la producción, ahí ya es considerada una plaga. Y hasta ahí nos quedamos el día de hoy. No sé si tengan preguntas. A ver, por ahí algo que haya quedado como que no se entendió del todo. ¿Cómo vamos? Híjole, yo sé que voy bien rápido y que hablo un chorro, pero es que esta materia sí se lleva. No, creo que todo bien. Todo bien hasta ahorita. Sí, creo Bueno. que sí. Sí, si tienen dudas, ahí, anótelas ahí en su cuaderno y me lo hacen saber la siguiente semana, así como de, híjole, ¿qué habrá querido decir con botritis? ¿O qué habrá querido decir con dulces naturales? ¿O qué habrá querido decir con generoso?
lo que no les haya caído completamente, y póngale en sus anotaciones a lo mejor un signo de interrogación, y me lo preguntan, ¿no? Me preguntan en clase para que todos se enteren del tema, ¿no? Y que quede bien claro. Y ahí si hacen grupo de WhatsApp, pues nada, me pasan el contacto de uno de ustedes, de una de ustedes, y para que yo esté en contacto nada más con uno, como un jefe de grupo, y ya les dé toda la información, ¿no? Si no, pues sin bronca, también estamos ahí en correo. Am, y ya, les voy a revisar sus tareas durante estos días. Y no sé si tenga ahí algo más que comentar. Estamos aprendiendo mucho, ¿no? ¿Quién diría que el tema del vino fuera tan extenso? Y lo que les falta. Pues todo bien, profe, la verdad es que sí va un Sí, poquito rápido, pero ahorita de nuevo hacer más anotaciones, lo ponen sí. en el cuaderno y pues yo creo que ya si sale algo, como dice usted, la Ujú. próxima clase ya le hago saber. De acuerdo, por favor, no se queden con vacíos de duda, porque si no, pues se va arrastrando y requiero que sí vayan entendiendo directamente. Trato de hacerlo lo más explícito, lo más a detalle posible, pero estoy seguro que no siempre se entiende a la primera, ¿no? Es normal, a todos nos pasa. Ahí, pregúntame lo que sea. Y por acá, Blanca. ¿Qué pasó, Blanca? No, nada, todo bien. Sí, Ah, bueno, muy bien. sí. Pues entonces, pues ya nos vamos, ¿no? Nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho y pues ahí estamos en contacto, ¿no? Cualquier cosa. Sí, para la siguiente clase les voy a dejar una tarea. Pero hasta la siguiente. Ujú, y ahí para que vean van a hacer, les voy contando más o menos qué es. Van a hacer un diagrama de flujo de la elaboración de los vinos tranquilos. ¿Sí? ¿Recuerdan cuáles son los vinos tranquilos, no? Blancos, tintos y rosados. ¿Sí? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es el paso a paso y las diferencias entre cada uno? Muy bien, y pues nada más. Se cuidan mucho, chicas, se portan muy bien. Nos vemos en una semanita y cualquier cosa estamos en contacto. Ok, profe, cuídese, hasta Gracias, luego. profe. Hasta Muchas luego. Gracias. gracias, también se cuidan mucho, ¿eh? Buenas Gracias tardes. igualmente. Gracias, bonita tarde. Adiós.